Bienvenido a mi relato de terror. En esta ocasión te relataré una historia sobre un hombre que recibió un disco compacto con la canción Ave Satani, y su vida se convirtió en un infierno. ¿Te atreves a escuchar toda la historia? No olvides suscribirte y dejar tu like. Escuché Ave Satani a las 3 a.m. Mi relato de terror ocurrió en el año 2013. En aquella época tenía 25 años, y aunque han pasado los años, no he podido encontrar al culpable de lo que me ocurrió. Para poner en contexto, quien era mi novia, me había engañado con mi mejor amigo, y ambos se burlaron de mí, justo cuando sucedió. Para su desgracia, la esposa de mi mejor amigo se enteró, y casi de inmediato le pidió el divorcio. Mi exnovia se embarazó, pero al no saber quién era el padre, quería que yo me hiciera responsable del niño, pero yo le pedí hacer una prueba de ADN cuando el niño naciera, y ella se negó. A los 3 meses del embarazo, tuvo un dolor muy fuerte en el vientre y perdió al bebé. Me culpó del hecho, dijo que lo había perdido por el estrés de que yo no me hiciera responsable. Además, su familia siempre le creyó y también me culparon por aquella pérdida. Meses antes de que todo lo malo ocurriera, mis padres fallecieron, y mis 2 hermanos y mi hermana mayor no estuvieron de acuerdo con la herencia, y la familia se dividió. Prácticamente, mi hermana mayor quería quedarse con casi todo, decía que siempre fue la favorita y por eso lo merecía. A mí no me importaba mucho, ya tenía mi casa, que estaba pagando al banco, pero al no ponerme de su lado, se molestó conmigo. Y mis 2 hermanos también querían quedarse con la casa. Todos se molestaron conmigo cuando les propuse que la casa se vendiera, y el dinero se repartiera entre los 4. Además, el tercer factor era la gente del trabajo. Un compañero se molestó conmigo cuando me dieron un ascenso a mí, y no a él, ya que él tenía más tiempo trabajando en la empresa. Esos son los sospechosos, y repito, no sé cuál de ellos fue el responsable de mi desgracia. Una tarde, cuando regresaba a mi casa del trabajo, al atravesar la entrada, miré en el suelo un estuche de un disco compacto. Era de color blanco, con un símbolo de cruz invertida en color rojo. Al abrirla, miré el CD dentro. Sobre este había una nota, que decía que no escuchara el contenido a las 3 de la madrugada. Como suele suceder, la curiosidad es nuestra mayor desventaja. Nos dicen que no miremos, y miramos. Nos dicen que no vayamos, y vamos. Parece que es parte de nuestra naturaleza no seguir las recomendaciones. Aunque apenas pasaban de las 6:30 de la tarde, puse el CD y escuché la primera canción. Noté que aquel disco compacto contenía 13 canciones. La canción era con orquesta y estaba cantada en latín. No la reconocí al principio, pero creía recordar haberla escuchado en algún lugar. Al terminar esa canción, comenzó la segunda, pero era la misma canción, y la tercera también era la misma, y la cuarta igual. Después de saltar de canción en canción, descubrí que todas eran la misma melodía. Aquella tarde, después de escuchar solo una canción completa, no sucedió nada. Creí que había sido una mala broma, porque al no escuchar todo el CD, no había caído en algún susto barato. Pensé que en algún momento se escucharía algún sonido aterrador, y que esa era la broma. Continué con mi vida, y no noté que alguien pusiera especial atención en mí. Al pasar los días, mientras los eventos familiares continuaban, y mi exnovia ocasionalmente me mandaba mensajes de odio, yo trataba de no derrumbarme, iba a fiestas o salía con amigos a algún concierto, trataba que la negatividad que me rodeaba no me afectara mucho. Pero como es costumbre, siempre hay algo que destruye lo poco bueno que te queda, porque ese algo fue mi curiosidad. Una noche, cuando regresé a mi casa de una fiesta, de la nada, como si alguien me hubiera dicho que mirara al reloj, posé mi vista sobre este, y noté que casi eran las 3 de la madrugada. Recordé el CD y su advertencia misteriosa, y lo primero que hice fue correr a mi habitación para buscarlo.
Después de revolver el interior de un cajón, encontré el estuche del CD, y corrí a la sala, donde torpemente introduje el disco compacto en mi equipo de sonido, y esperé atento a que el reloj marcara las 3 de la madrugada. Hice la cuenta regresiva con el control en la mano, mi dedo tocaba con suavidad el botón de reproducir, y cuando la manecilla del reloj se posó sobre el número 12, fue que presioné el botón y comencé a escuchar la canción, que para ese momento ya sabía que era Ave Satani, de la película La Profecía. En ese momento no supe si fue por sugestión, o porque tenía algo de alcohol en mi sistema, pero comencé a sentir que había alguien más ahí conmigo. No había terminado la canción cuando sentía esa presencia. Comencé a mirar sobre mi hombro, trataba de ver si algo o alguien estaba detrás de mí, pero obviamente no había nadie. Al saber que estaba algo nervioso, decidí terminar con la canción, pero cuando puse mi dedo sobre el botón de detener, no pude presionarlo, porque preferí seguir escuchando la canción. Quería saber si había algo en esa canción que me asustara. La melodía terminó sin que nada extraño pasara, y detuve la reproducción de las canciones, saqué el CD del equipo de sonido y lo guardé dentro de su estuche. Miré con detenimiento aquella cajita, y comencé a sentir una sensación de necesidad, pero no porque necesitara algo en específico, sino que esa sensación era porque quería seguir escuchando la canción. Reprimí mi deseo irracional, y guardé el CD dentro del cajón de donde lo había tomado. Me acosté en mi cama, pero no pude dormirme, porque por mi mente rondaba la canción Ave Satani, la tonada se había quedado plasmada en mi mente, y no podía sacarla de mi cabeza. Quería levantarme y escucharla una vez más, pero luché con ese deseo, y me quedé acostado. Mientras daba vueltas en mi cama, porque no podía dormir, comencé a escuchar que canicas caían al suelo, ese sonido parecía provenir de la sala. Me levanté, pero no había ninguna canica tirada en el suelo, pero al ver el equipo de sonido, me regresó esa necesidad de poner la canción. Al volverme a acostar, el sonido de las canicas regresó, pero no me levanté, y casi al mismo tiempo que el sonido, comencé a sentirme observado. Giraba con rapidez, pero no había nadie en ninguna parte de la habitación. Cuando miré el reloj, me di cuenta que ya estaba por amanecer, y no había dormido nada. Aunque era domingo y no tenía trabajo, no quería estar dormitando todo el día, porque quería salir sin tener sueño. Durante ese día, cuando estaba con algunos amigos del trabajo, comencé a sentir comezón en el dorso de la mano izquierda, y me rasqué levemente, pero esa sensación me duró todo el día. Tenía que rascarme, y sin darme cuenta me había pasado todo el día rascándome. Una amiga me señaló el dorso de mi mano, y fue ahí que noté que me había hecho una herida por frotar tanto mi mano. Tenía un poco de sangre, que además se había metido debajo de las uñas de mi mano derecha. Otra cosa que noté de aquel día, fue que comencé a hablarle a los demás de la canción Ave Satani, les pedía que la escucharan, y fue hasta que me lo hicieron notar que me di cuenta. No era mi intención hacer que las demás personas escucharan esa canción, y menos con las ansias que había tenido todo el día de escucharla. Al llegar a mi casa, ya de noche, me sorprendí al encontrarme sacando la cajita del CD de Ave Satani. Sonreí, era como si lo hubiera sacado en automático, sin que yo decidiera hacerlo. Decidí escuchar la canción solo una vez más, y esas solo una vez más se convirtieron en 2 horas, que noté cuando miré el reloj y ya pasaba de las 11 de la noche. A la mañana siguiente debía levantarme temprano, y justo cuando tomé el control del equipo de sonido, fue que miré el dorso de mi mano izquierda, que estaba completamente rojo y con una herida más grande que durante la tarde. Me asusté al verme así, no había notado que me había rascado tanto. Saqué el CD y lo puse dentro de su cajita, que me quedé mirando por otros minutos, como si estuviera hipnotizado. Reaccioné y guardé la cajita dentro del cajón de donde la había sacado, pero al acostarme volví a sentir las ganas de escuchar la canción otra vez, y también noté que tenía mucha comezón en mi mano izquierda. No pude dormir, porque continuaba con las ansias de escuchar la canción, y comencé a escuchar que las canicas volvían a caer en la sala. Me levanté, pero como la noche anterior,
no había nadie, y tampoco canicas. Acostado, giraba de un lado a otro, por ansias, por comezón y por miedo de ser observado por alguien. Yo sabía, o mejor dicho, creía saber, que algo más estaba dentro de esa habitación conmigo, pero no podía verlo. No supe a qué hora me levanté, solo recuerdo que tomé el CD y lo llevé a la sala, y lo metí al equipo de sonido, le puse reproducir y levanté la vista, y me di cuenta que eran las 3 de la madrugada, y fue justo ahí que la canción comenzó a sonar. Me asusté por la sincronicidad, si es que era eso. Escuché la canción toda la noche, no regresé a mi habitación porque de ahí se escuchaba que las canicas caían. Tenía miedo de regresar, y también tenía comezón, aunque la sangre había aumentado, esa sensación de querer rascarme continuaba. Amaneció, y la canción Ave Satani continuaba sonando, y para ese momento yo estaba desesperado por no haber dormido en 2 días. Me di un baño y me vestí para el trabajo, donde todos notaron un ligero deterioro en mi apariencia, y no solo por la herida en el dorso de mi mano, sino también por mis ojeras por no dormir. Al principio, mi vida no cambió mucho, pero al pasar una semana todo era diferente, porque para ese momento me habían corrido del trabajo, ya que no estaba presente cuando allí estaba, porque mi mente estaba en otro lado, en la canción. Todo el día pensaba en esa canción, e incluso cuando estaba en el trabajo, comencé a escuchar que canicas caían en habitaciones cercanas, pero cuando iba a averiguar, no encontraba nada. Al final se cansaron de mí y me despidieron. Lo único que hacía era escuchar la canción, sin parar, una y otra vez, y también me rascaba, todo el día, hasta que un hoyo profundo surgió en mi mano. Una semana, tan solo había pasado una semana y yo parecía estar completamente loco. Pero todo empeoró, porque comencé a escuchar risas extrañas a mis espaldas, y cuando me giraba no veía a nadie. Sucedía en cualquier lugar, si salía a comprar algo para comer, mientras caminaba o esperaba para pagar, escuchaba las risitas y me giraba rápidamente. Noté que la gente me miraba con preocupación, creo que pensaban que estaba mal de la cabeza. Lo único que me dormía eran las pastillas que me recetó un médico, pero cuando le platiqué lo que vivía, no entendió, pensó que yo debía ser tratado por un psiquiatra, pero yo sabía que lo que me sucedía no se trataba con medicina, sino con un brujo, o chamán, o curandero, con quien sea, pero no con alguien que estudió medicina. Acudí a muchos lugares de curanderos, donde me cobraron mucho dinero sin que me pudieran ayudar. Para ese momento ya estaba desentendido de mi familia, y tampoco me importaban los insultos que mi exnovia ponía de mí en las redes sociales, solamente me concentraba en escuchar la canción, rascarme, mirar sobre mi hombro, y cuando tenía momentos de lucidez, en buscar ayuda con alguna bruja o curandero. Yendo de lugar en lugar, y de recomendación en recomendación, llegué casi por accidente con un hombre que no podía ver, decían que era un curandero muy bueno, y no pasó más que un par de segundos desde que lo vi para que me convenciera. Me dijo lo que me sucedía con lujo de detalle, cosa que ninguna otra persona que cura me había dicho. Me dijo que la canción no era mala, sino que al CD le habían hecho un trabajo muy fuerte de brujería, y que habían atado al CD un poderoso demonio, que estaba destinado a volver loca a cualquier persona que escuchara las canciones. Cuando me dijo que sí podía ayudarme, pensé que me cobraría mucho dinero, pero me sorprendí cuando me dijo que él no cobraba por ayudar, que solamente pedía alguna donación, que estaba sujeta a mi criterio. Hice todo lo que me pidió, y así como esa obsesión me había llegado, de pronto se alejó, y volví a ser la misma persona que antes. Por último, me dijo que había un último paso, pero que no era obligatorio, que podía hacer algo para que el mal que me hicieron se le regresara a quien me lo causó. Pero al recordar cuando estaba en mi peor momento, no quise que alguien más pasara por lo mismo, aunque lo mereciera. Preferí dejar las cosas así, aunque me dijo que entonces nunca sabría quién me causó ese mal, y que quizás intentaría hacerme daño otra vez. Pero yo continué con mi decisión, prefiero no saber, y así no causarle daño a nadie. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.